Bienvenidos a todos a nuestra sesión. Hoy día con Carlos le queremos comentar un poquito sobre la disciplina de diseño organizacional y cómo esa disciplina puede ser útil, digamos, para varias personas que estamos involucrados en ayudar a organizaciones a mejorar o a evolucionar su forma de trabajo y su estructura y su diseño en general. Por si no nos conocen, somos Carlos y Giro. Carlos trabaja en una consultora llamada Clear. Yo trabajo en una consultora llamada Men. Nos conocemos desde hace muchísimos años y trabajamos en conjunto. Y últimamente hemos trabajado no solamente compartiendo experiencias de diseño en diferentes organizaciones, sino que hemos hecho algunos diseños en común. Y fue así que nos ocurrió, digamos, hacer esta charla. Antes de arrancar, quisiéramos hacerle una pregunta a todos ustedes, ¿no? Y es pedirles, capaz nos tomamos un minutito, que es, en el chat coloquen qué palabras se les viene a la mente cuando escuchan diseño organizacional. Puede ser una frase, un concepto, una palabra, cualquier cosa que se les ocurra, digamos, y que lo compartan en el chat. Y nos tomamos 30 segunditos, quizás. Buenísimo. Bueno, les contamos un poco. La definición que más nos gusta a Carlos y a mí de diseño organizacional es la siguiente. Es que el diseño organizacional es un enfoque sistemático y holístico que orquesta todas las partes de una organización para lograr sus propósitos estratégicos definidos. Y sobre esta definición vamos a profundizar a lo largo de la charla, entendiendo cuál es este enfoque sistemático y holístico, cómo orquestamos y cuáles son las partes de la organización orquestar y cómo podríamos pensar en los propósitos estratégicos que define una organización. Otra cosa que le queremos contar además es que la disciplina de diseño organizacional no es algo nuevo, digamos, es algo seguramente han escuchado a lo largo del tiempo y ha ido evolucionando mientras que las organizaciones han ido cambiando en el tiempo. Pues podríamos decir que sus orígenes están cerca del 1900 con el pensamiento científico, Taylor, Fayol y Ford, que después comienza a tener un poco más forma en los 70 con los principios de diseño sociotécnico de Chern, que vamos a verlo un poco más adelante en la sesión. Capaz ya tiene más forma en los 80, cuando aparecen varios modelos de diseño organizacional, entre ellos el de Misberg, Galbraith, el de Nandler y Tushman, el de Peters y Waterman. Y quizás, para los que estamos más metidos en la agilidad, el tema de cómo están ordenadas, diseñadas las organizaciones aparece más cuando aparecen como los libros de la Lux o aparecen los artículos y libros de Denning, o quizás para los que hemos escuchado más sobre experiencias como la de Hire, Spotify o Zappos, ¿no? Pero es algo como que ha ido cambiando y recorriendo a lo largo del tiempo, y con Carlos queremos que hay un montón de contenido, de información, digamos, procesos, técnicas y modelos que se han ido trabajando durante la historia, digamos, de las organizaciones, que los agilistas podríamos aprovechar, digamos, y experimentar y utilizar en nuestro trabajo. Entonces, volviendo a esa definición, tenemos que el diseño organizacional tiene estas tres partes, ¿no? Un enfoque, ¿no?, que orquestra partes de la organización y que nos ayuda a lograr propósitos estratégicos. Y Carlos nos va a contar un poquito más a detalle de cada una de estas tres partes. Ok, gracias, Giro. En cuanto al enfoque, hay diversas variables o diversos ajustes que podemos hacer en el proceso de diseño. Uno de ellos es el aporte del diseñador. Si nos posicionamos como un consultor diseñador, podemos, en un extremo, por ejemplo, hacer consultoría sobre el proceso y dejamos que la organización siga ese proceso, pero nosotros, el aporte nuestro es el conocimiento sobre el proceso. O bien, en otro extremo, podríamos ser algún experto sobre el negocio, algún experto en diseño de organizaciones, por ejemplo, de manufactura o de finanzas o lo que fuera. Otro espacio que podemos elegir regular, de acuerdo al caso, es la participación que tiene la organización en el proceso de diseño. Puede ser más colaborativa, es decir, toda la organización, una parte importante de la organización participando en ese proceso, o bien puede ser un proceso más top-down. Cada uno tiene sus pros y sus contras, algunos más veloces, que involucran menos a las personas, hay menos sensación de propiedad sobre el proceso, y en otros más colaborativos que tienen más sensación de propiedad, pero toma más tiempo.
Luego, y esto a los agilistas, la audiencia del día de hoy le va a sonar, digamos, hay procesos que se siguen más linealmente, como en etapas, y también hay enfoques iterativos, donde vamos haciendo pequeños avances y aprendiendo sobre el camino. Y por otro lado, el rol del diseñador puede ser en un extremo más como consultivo, más de dar indicaciones, o en el otro extremo podría ser sumarse a un grupo más grande y ser un colaborador más y aportar el conocimiento desde como un miembro de equipo, ¿no? Y en el medio algunas etapas intermedias, digamos. Eh, Respecto del otro elemento importante de la definición, que es la estructura o los modelos, eh, podemos hablar de cómo representamos al modelo organizacional, es decir, cómo articulamos el trabajo sobre las diferentes partes de la organización. Giro, vos tenés dificultades para cambiar de... Ah, ok, gracias. Eso. Gracias, Giro. La forma de visualizar las diferentes partes de la organización tiene un componente muy importante. Hay diferentes modelos, como contó un poco Giro antes en el timeline, pero aquí mostramos 4 modelos: el de Misberg, el de Nadler-Tushman, el modelo de congruencia, el de Galbraith y el de McKinsey. Es importante elegir correctamente el modelo o dedicar tiempo a elegir el modelo, porque distintos modelos nos habilitan, son más o menos adecuados para ciertas organizaciones en ciertos momentos y nos habilitan a diferentes conversaciones, porque el modelo es un habilitador de conversaciones, es una herramienta de comunicación. Por ejemplo, el de Mitzberg es un modelo más orientado a la estructura. Lo que ustedes ven ahí se llama el modelo de las 5 S, aunque no hay 5 S en el modelo. Nunca entendí por qué le llaman el modelo de las 5 S. Pero están estructuralmente las diferentes, el top management, el middle management, la base operativa, digamos, y distintas áreas de soporte. Tiene fortalezas y limitaciones. Luego tenemos el modelo de Nadler-Tushman, que además, como novedad, incorpora la relación entre las diferentes elementos del modelo, como pueden ver en el diagrama, y además incorpora el input y el output, y este modelo tiene un ciclo de feedback, un loop de feedback, y también es adecuado o inadecuado dependiendo del caso que debamos resolver. Luego el de Galbraith, que este modelo lo vamos a explicar en más detalle, lo va a explicar el Giro en más detalle. Es un modelo que combina la estrategia, la estructura, los procesos, las recompensas y la forma de, digamos, las personas, digamos, ¿no? Cómo definimos las personas necesarias para una organización en una interrelación total entre sí. Este es un modelo que, además de la estructura, incorpora otros elementos. Y por último, el modelo de McKinsey, llamado modelo de McKinsey o de las 7 S, que hace algunas distinciones adicionales sobre el modelo y habilita, como les decía al principio, otras conversaciones. Entonces, el tercer elemento, que es el propósito estratégico de la compañía, es el tercer elemento de esta definición y también es muy importante en el proceso como un elemento importante del diseño organizacional, que es cómo deseamos posicionar estratégicamente a nuestra compañía. Eso puede ser una compañía que apueste a una interacción muy cercana con el cliente, o que apueste a la diferencia, que se distinga por la eficiencia operativa, o que se distinga por ser un producto único e irrepetible, digamos, ¿no? Entonces, esas diferentes estrategias, diferentes propósitos estratégicos o posicionamientos estratégicos van a requerir una organización diseñada de forma distinta. Van a tener ciertos elementos específicos para poder apoyar ese propósito estratégico. Y entonces volvemos a la definición del diseño organizacional, y ahora le paso de nuevo la palabra a Giro, que nos va a explicar uno de los modelos que vimos en los slides anteriores para entender cómo conversar sobre los diferentes elementos de la organización. Giro.
Entonces, una de las partes como importantes que mencionaba Carlos es esto de entender a toda la organización. Y leyendo un poco, por ejemplo, varias de las respuestas que pusieron cuando pensamos en qué es diseño organizacional, algo que a veces pasa mucho es que uno relaciona eso a específicamente un organigrama o la estructura o la definición de ciertos trabajos, puestos y demás, ¿no? Y en esta idea de tener un enfoque holístico, digamos, uno de los modelos que es el de Galbraith, que es el del modelo estrella, nos busca traer, digamos, otros elementos que tenemos que pensar cuando queremos diseñar nuestra organización. Entonces, el modelo parte porque es que tenemos una estrategia, digamos, dentro de la organización, y esa estrategia es como el insumo de todo el proceso de diseño que vamos a hacer. Digamos, sin saber hacia dónde quiere ir la organización, cuál es su estrategia, qué es lo que está pensando, básicamente no podemos hacer nada. Y ese insumo nos ayuda a generar algo que son criterios de diseño, que son como que nuestras grandes guías de diseño, y luego con esas grandes guías de diseño uno comienza a pensar cosas de la estructura, cosas de los procesos o las formas de trabajo, temas relacionados, digamos, a las personas y temas relacionados al sistema de recompensas, donde todos estos elementos, digamos, tienen que interrelacionarse, digamos, y tienen que estar como alineados para poder generar ciertos comportamientos en la organización, que eso nos produzca, digamos, el performance esperado y tenga una cultura, digamos, que es la que debemos fomentar. Entonces hay tres cosas bastante relevantes en este modelo antes de entrar más a detalle. Lo primero es que en función de la estrategia que tengamos, vamos a terminar generando y diseñando diferentes organizaciones. Entonces, si no conocemos bien la estrategia, no podemos pensar en cómo vamos a diseñarla, porque es que cada diseño, digamos, optimiza alguna parte de ese diseño para ayudar a la estrategia. Lo segundo es esto de que es que la organización o diseñar una organización no es solamente diseñar una estructura, sino que tiene que ver con procesos, la forma en cómo que es que buscamos gestionar o ayudar a los colaboradores, digamos, la forma en cómo recompensamos, y que además cada uno de esos elementos no puede estar diseñado por su lado, digamos, sino que es que la relación, digamos, y el alineamiento entre cada parte de ese modelo, ¿no? Es directamente proporcional, digamos, a la efectividad del diseño o la organización que estamos diseñando. Entonces nos da esta idea de necesitamos la estrategia siempre, tenerla clara y diseñar para ella. Lo segundo es diseñar una organización es más que hacer un organigrama o pensar solamente en la estructura. Y lo último es como el alineamiento entre cada uno de estos elementos es fundamental para lograr los objetivos que deseamos. Y vamos a hablar cortito sobre cada uno de estos elementos. Y vamos a comenzar con la estrategia. Entonces, básicamente la estrategia tiene que ver con la fórmula, digamos, que tiene la organización para ganar. Y se puede componer de cosas más largoplacistas y aspiracionales, como es nuestras metas y nuestras misiones, perdón, nuestros valores y nuestras misiones, y después como cosas más concretas son con qué metas u objetivos queremos lograr. Esta estrategia termina delineando nuestros productos o servicios, a qué mercado vamos a servir, digamos, y qué valor le queremos generar al cliente. Y en el modelo estrella en particular, la estrategia lo que nos ayuda, digamos, es a establecer ciertos criterios sobre los cuales vamos a diseñar nuestra organización, que los vamos a explorar un poco más en algunas herramientas que vamos a compartir. Entonces, como que es la guía hacia donde quiere ir la organización que nos ayuda a destilar ciertos criterios de diseño con los que nosotros vamos a comenzar el trabajo de diseño. El segundo elemento es la estructura, digamos que quizás es algo más conocido por todos, que tiene que ver con cómo en la organización se posiciona, digamos, el poder, la autoridad y las responsabilidades, ¿no? En qué lugares hay más especialización que en otra, o en qué lugares se hace cierto tipo de trabajo y en qué otras se hace otro tipo de trabajo. ¿Cuánto span of control tenemos? Que tiene que ver con qué tan alta o baja es nuestra organización, qué tan flat o qué tan más jerárquica es la misma, cómo se distribuye el poder de forma vertical, digamos, desde las partes más superiores de la organización hasta las partes más bajas, cómo se distribuye también ese poder de forma horizontal, quién tiene como que es que la acción sobre determinadas cosas en función de otro par, y cómo al final, digamos, estos se distribuyen en diferentes departamentos, ya sea, digamos, al final en una estructura acá más, por ejemplo, funcional, o podríamos terminar en una estructura más ágil, digamos, y plana. Pero esta es la parte en donde pensamos, digamos, sobre todas estas partes de la estructura. El tercer elemento tiene que ver con los procesos, y podemos hacer la analogía que es que, como si la estructura es la anatomía, digamos, de la organización, los procesos son como su fisiología o funcionamiento. Y quizás podríamos decir que tradicionalmente
personas como Scrum Master o Agile Coaches han estado más enfocados en esta parte de la organización, ¿no? Principalmente pensando en estos procesos más laterales que tienen que ver con el value stream o la entrega de valor, ¿no? O el workflow, digamos, de diseño y construcción. Y quizás en los últimos, diría, 4 años también pensando en estos procesos más verticales que tienen que ver con alineamiento, definición de objetivos, planificación, proceso de presupuestación y demás. Pero en esta parte es donde nos ponemos a pensar, digamos, en cómo funciona prácticamente, digamos, nuestra organización, que debería estar alineado a las estructuras que estamos hablando y que deberían estar alineados a la estrategia. Luego otro modelo, otra parte del modelo tiene que ver cómo ayudan, digamos, o cómo se existe el sistema de recompensas en la organización, que tiene que ver con alinear, digamos, a los colaboradores con las metas de la organización. Y esto podría pasar desde cosas más duras, digamos, y tradicionales, como las políticas del salario, promociones, bonos, stocks, reparto de ganancias, hasta cosas más como cómo hacemos reconocimientos no monetarios, digamos, cómo reconocemos a las personas por el trabajo que hace, si lo haces de manera individual o de equipo, digamos, si cruzas, digamos, diferentes objetivos para compensar, digamos, logros grupales o individuales. Y lo último tiene que ver con toda la parte que tiene que ver con las personas, ¿no? El área que gobierna las políticas, que son típicas de HR, que ayudan como a construir capacidades dentro de la organización para ejecutar su estrategia, ¿no? Que puede ver desde políticas que tienen que ver alrededor del reclutamiento, de la selección, de cómo se entrene y se desarrolla las capacidades dentro de los colaboradores que tiene la organización. Y tal cual como en todas las otras áreas, digamos, mientras más consistentes sean estas políticas, digamos, con la política de recompensas que armamos, con la estructura que tenemos, con los procesos que tenemos en función de la estrategia, vamos a tener como una organización mejor diseñada. Entonces, para darle un paso rápido, digamos, es cuando pensamos en diseñar la organización, no solamente pensamos en cómo va a estar el organigrama, cómo van a estar las cajitas, digamos, o qué líneas hay en las cajitas, sino que tenemos que pensar primero cuál es la estrategia, pensar en función de ellos, digamos, cuáles van a ser nuestros criterios de diseño, y en función de eso pensar la estructura, los procesos, las recompensas y las personas como todo un ente, digamos, interrelacionado, que no puede vivir de forma aislada, digamos, por sí solo, para lograr, digamos, este output que son los comportamientos dentro de la organización que nos generan ciertos outcomes, que serían o el performance o la cultura. Y este es un modelo, digamos, de los varios que compartimos. Es un modelo que usamos bastante, digamos, hemos usado bastante con Carlos para entender los procesos de evolución organizacional en los que llevamos, digamos, y nos ayudan a ver otras aristas, digamos, a las que tradicionalmente podríamos pensar en decir, bueno, si quiero hacer un cambio en mi organización y planteo hacer copy-paste, digamos, digo, bueno, el copy-paste es lo que tengo que crear es una tribe, digamos, y dentro de la tribe hay en squads, digamos, y si quiero ver cómo funcionan las disciplinas, le monto un chapter encima y digo, va, ya diseñé mi organización. Hay otros elementos, digamos, ahí pensando y destilando, digamos, mientras queremos que nuestras organizaciones se vuelvan cada vez más adaptables. Y estos modelos nos sirven para entender las partes de la organización, ¿no? Pero no nos dan, digamos, la forma, ¿no? El modelo de Galbraith te dice, bueno, haz uno la estrategia, después haz la estructura, después haz los procesos, digamos, ¿no? Si no te dice, estos son los elementos que tienes que tener en cuenta. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más a cuál es uno de estos procesos o formas en los que podríamos llevar el diseño organizacional usando alguno de estos modelos. Ok, gracias, Giro. Aquí les presentamos uno de los posibles modelos de procesos de diseño organizacional, perdón. Es un proceso por etapas y a mis amigos, colegas agilistas, les voy a pedir como un espacio de como estoy presentando un proceso en etapa, en general los procesos en etapas consecutivas y secuenciales nos hacen ruido a los agilistas, a mí también. Pero permítame que les cuente este proceso en particular, que viene de la disciplina, es una disciplina que ya tiene 50 años o más, y luego vamos a conversar un poco sobre cómo interpretarlo desde el punto de vista de la agilidad. En este proceso tenemos como tres grandes grupos, digamos. Una es, nos tomamos un tiempo para calibrar el diseño, para entender, para prepararlo. Luego sigue el proceso de diseño propiamente dicho. Y luego una etapa que es
llamamos vivir el diseño, digamos, que es aplicarlo y sostenerlo progresivamente. En cuanto a la primera de las etapas, la etapa donde se define el alcance y donde se definen las prioridades, el objetivo aquí es, en primer lugar, entender si vamos a iniciar un proceso de diseño organizacional o no. Un proceso de diseño organizacional es un proceso costoso, tiene un impacto alto, requiere de mucha atención en la organización, genera ruidos, por decirlo de alguna forma, genera inestabilidades, fricciones. Entonces hay que tomarse un tiempo para decidir si es algo que se puede hacer en la organización, sobre todo si se puede hacer en un momento determinado. Una vez decidido esto, sí es importante clarificar el porqué del diseño y el para qué, entender qué es lo que queremos que ocurra, qué aspectos de la organización queremos cambiar. Por supuesto, hace falta elaborar un plan de alto nivel y entender y clarificar qué necesitamos para que ese plan se ejecute, para que ese proceso termine. Luego viene la fase de diagnóstico, es decir, una vez que tenemos ese alcance acordado, entramos en un espacio del diagnóstico de la organización. Ese diagnóstico, como decía Giro, parte, en el caso del modelo de Galbraith, propone partir de la estrategia de la organización. A partir de la estrategia hay un paso intermedio que es construir los criterios de diseño, identificar los criterios de diseño y acordarlos, priorizarlos eventualmente. Vamos a ver después ejemplos de criterios de diseño. Y también, por supuesto, refinar ese plan con lo que hemos aprendido en este proceso, en estas dos primeras etapas, terminar la etapa con un plan refinado, ajustado, simplificado, ojalá, más ajustado a las necesidades. Luego viene la etapa de diseño en sí. La etapa de diseño es tomar esos criterios de diseño y decidir espacios de intervención y formas de intervención. Por ejemplo, si se van a modificar una estructura, se van a crear roles, se van a crear nuevos tipos de trabajo siguiendo esta disciplina del job design, que es qué necesitamos del trabajo de de una persona o un determinado grupo de personas. Y luego, por supuesto, a ajustar esos elementos que Giro identificó en el caso del modelo de Galbraith, ajustar los procesos, ya sea los procesos de alineación o los procesos más laterales, o los procesos horizontales o de colaboración. Entonces, al final de esta etapa estamos en condiciones de iniciar con la etapa de planificar la transición, digamos. Tenemos como lo mínimo necesario definido para pasar a la etapa de transición. La etapa de transición es muy importante también. A mí esta etapa, cuando la entendí, cuando comencé a estudiar diseño organizacional, me resultó la más familiar como agilista, porque en esta etapa lo que debemos hacer es entender un determinado marco de trabajo, un determinado diseño de procesos o de estructura y llevarlo a la realidad en una organización gradualmente, por supuesto, prestando mucha atención a los aprendizajes, mucha atención a las personas y a los sentimientos que esto genera a lograr el mejor resultado posible para las personas y para la organización. Entonces, la transición también tiene un diseño, tiene aprendizajes, tiene realimentación. Y para esto, también, por supuesto, como todo proyecto dentro de una organización o de toda iniciativa, se requiere un grupo de personas que debemos constituir para esta transición con determinados conocimientos para llevar adelante esa tarea, ¿no? Y luego de la transición, en mi opinión, pasamos a una etapa más de sostenimiento del diseño, donde lo que acabamos de crear termina siendo la forma natural de operar y de trabajar en la organización. Y ojalá, si digamos, a los agilistas nos suena mucho también eso, que esa nueva forma de trabajar sea una forma de trabajar sostenible, adaptable, y ojalá que las personas se empoderen, resulten empoderadas de ese proceso. Como vimos hace unos slides, todo este proceso, todas estas 5 etapas, pueden tener un enfoque más colaborativo o más top-down.
Entonces, en cada una de estas etapas debemos prever, debemos entender cómo se implementa esa etapa de acuerdo a ese enfoque más colaborativo o más top-down, por ejemplo, o más digamos, teniendo en cuenta el rol del consultor y teniendo en cuenta esta lógica iterativa o no. Aquí es donde estas etapas, estoy mencionando dos ejemplos de realimentación, digamos, cómo podemos en un proceso de diseño hacer un primer diagnóstico, un relevamiento y tomar algunas decisiones. Sin embargo, luego en el proceso de diseño encontramos más información, aprendemos cosas nuevas, entonces podemos volver a cambiar, por ejemplo, esos criterios de diseño y ajustarlos. Entonces, este es un proceso que, de la misma forma que un proceso secuencial, por ejemplo, de la construcción de software, tiene sus etapas secuenciales, sin embargo, en los equipos ágiles eso de todas formas se hace en forma iterativa, incremental, en pequeños incrementos. Entonces, aquí también se puede aplicar esa misma lógica, ya sea intercalando la construcción de criterios de diseño y poniéndolos en práctica y reaplicando aprendizajes sobre eso. O también, por supuesto, dentro de una misma etapa, como en el caso que está en el dibujo, la transición puede ser incremental. Ese es uno de los elementos de diseño importantes, digamos, cómo va a ser la transición, que en un caso podría ser incremental, generando aprendizajes completando el diseño, generando aprendizajes y completando el diseño durante la implementación. Y por supuesto, mi aproximación al diseño organizacional viene desde la agilidad, entonces para mí todo proceso, al igual que para ustedes seguramente, todo proceso que vivimos tiene incluida esos aspectos relacionados con la colaboración, con la introspección, con la entrega continua y el aprendizaje continuo. Entonces, prácticamente lo más natural es que la etapa de diseño ocurra en un formato continuo, digamos, y con las personas empoderadas para tomar esas decisiones. Bien, esto es lo que teníamos para decirles de parte del proceso. Nos gustaría ahora hablar de herramientas, guías, pensando en el rol que creemos la mayoría de ustedes hoy desempeñan en organizaciones. Nos parece que disponer de herramientas que ustedes puedan aplicar, que se relacionan con el diseño organizacional, por supuesto, pero que también creemos que van a ser bastante razonables o bastante accesibles bueno, lo fueron para mí, digamos, en mi experiencia estas herramientas que vamos a compartir me resultaron súper útiles para el proceso de colaborar con una organización para moverse hacia formas más ágiles. Así que vamos a compartir ahora 4 herramientas que seleccionamos con Giro de distintas etapas del proceso de diseño. Así que, Giro, adelante. Gracias. Y nuestro propósito con esto era, si bien, digamos, viendo, por ejemplo, el modelo de Galbraith o viendo el proceso, digamos, uno podría tener una mejor idea sobre cómo funciona el proceso de diseño, digamos, o los lugares de intervención del proceso de diseño. No necesariamente en nuestro día a día todo el tiempo estamos justo diseñando o rediseñando organizaciones. Entonces, estas tools son cosas que podríamos agarrar en cualquier momento de nuestro trabajo, digamos, que nos ayuda a reflexionar un poco sobre cómo está nuestro diseño organizacional o qué podríamos aplicar de esta disciplina en nuestro día a día. Una de ellas son los 9 test de diseño organizacional, que usualmente se podría utilizar en una etapa de diagnóstico, reglamento de información o análisis, pero también, y así lo he usado en veces anteriores, me sirve para entender el diseño actual, así sea ágil o no ágil, digamos, de una organización en un momento dado, ¿no? Y lo que nos permite este test, en función de unas 9 preguntas, es analizar diferentes variables, digamos, para que veamos qué tan relacionado está el diseño organizacional que tenemos con los objetivos que queremos lograr o la estrategia de la organización. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es como la ventaja competitiva y en la que nos ponemos a pensar de que si el diseño que hoy tenemos dirige suficientemente la atención, ¿no?, hacia las fuentes de ventaja competitiva en cada mercado. Entonces, por poner un ejemplo, imaginemos que nuestra ventaja competitiva es
está en nuestra capacidad de llegar a cierto segmento en particular, digamos, a cierto público en particular, un ejemplo, ¿no? Y podríamos pensar en, bueno, ¿qué tanto foco hay de nuestro diseño hacia ese segmento en particular? ¿Qué tan bien atendido está siendo ese elemento? ¿Qué tantas, por ejemplo, conexiones, digamos, o qué tanto trabajo interdepartamentos necesitamos lograr para poder atender a ese segmento? Necesitamos muchos trabajos, digamos, muchas interconexiones con diferentes departamentos para poder satisfacer a ese segmento en particular, podríamos comenzar a pensar de que nuestra estructura organizacional, nuestro diseño de la organización no está tan relacionado o alineado, digamos, con nuestra ventaja competitiva. Y esta es como que la reflexión que te trae esta pregunta. Hay otras, por ejemplo, como la última de flexibilidad, que es pensar en qué tanto el diseño actual facilita, digamos, el desarrollo de nuevas estrategias o nos permite cambiar en función de los contextos de los mercados. Si tenemos un diseño que nos permita adaptarnos más fácilmente mientras que cambia el contexto o del cliente o de algún factor externo, digamos, o de las personas que van incorporándose en nuestra organización, o digamos de nuestros modelos de negocio, mientras tengamos una estructura que pueda adaptarse mejor a eso, podríamos decir, bueno, cumple mejor este test si es que tenemos en contraprestación de si tuviéramos una estructura más rígida. Y para cada uno de estos test van a ver que hay como que una parte del diseño sobre la cual podríamos evaluar, reflexionar, ¿no? Ver el nivel de alineamiento, digamos, y quizás pensar en hacer modificaciones o cambios. Gracias, Giro. Esta otra herramienta también es aplicable, en el caso de un proceso de diseño organizacional, como que contamos, es aplicable en la etapa de diagnóstico y relevamiento. Sin embargo, puede aplicarse también en otros tipos de procesos relacionados con la disciplina del diseño. Son los criterios de diseño que contó Giro cuando presentó el modelo de Galbraith, el modelo estrella. Los criterios de diseño son como una especie de articulación entre lo que queremos hacer y lo que luego va a implicar lo que va a ser la implementación de ese diseño. Entonces, son pedidos que le hacemos al diseño, condiciones que debe cumplir este diseño. Esta es una tabla muy simple, que en principio podría ser demasiado ambicioso llamarlo una herramienta, pero sin embargo creemos nosotros que es una herramienta importante para la comunicación, para entender cuando, por ejemplo, uno de los elementos es una de las cuestiones importantes con esta herramienta es la priorización. Nosotros podemos tener muchos criterios de diseño, 10 o 20, incluso más. Sin embargo, es importante priorizar y entender cuáles vamos a atender con esta instancia de diseño en particular. Y eso funciona como digamos, ayuda a clarificar, como siempre que nos sentamos a conversar sobre interpretaciones y sobre pedidos, nos ayuda también a alinear ideas y a entender mejor qué es lo que esperamos que ocurra, ¿no? Y esto es una forma de entender ese nuevo diseño, qué condiciones debiera satisfacer, qué es lo que buscamos con ese nuevo diseño y que luego determinado y aplicado podemos esperar verificar. La forma es bien simple, digamos, una frase primero que diga el diseño debe, por ejemplo, el primer caso, no, voy a tomar otro, por ejemplo, esto es una tabla de ejemplo de un taller, de un curso que hice yo y también está haciendo Giro, sobre diseño organizacional del Foro Europeo de Diseño Organizacional. Entonces, por eso pusimos el crédito ahí. Sin embargo, tiene elementos de un diseño que hicimos no hace mucho. Entonces, buscamos alinear la ejecución con la demanda del mercado y los clientes. Bueno, eso implica qué es lo que esperamos, por qué queremos que ocurra eso, ¿no? Y de la misma forma, otros criterios de diseño. Esto es una información súper interesante para clarificar. Seguramente muchas de las cosas que pongamos aquí van a tener que ver con la agilidad, en nuestro trabajo que buscamos diseñar organizaciones ágiles o más ágiles. Sí, siguiente, Giro. Y algo que quería complementar acá es que además de usarlo, digamos, cuando vamos a diseñar, otro uso podría ser ver nuestra estructura actual, nuestros procesos actuales, digamos, cómo funcionan nuestras políticas de HR, nuestros sistemas de recompensa, y pensar cuáles han sido los criterios de diseño que
están detrás, digamos, de ese diseño organizacional, ¿no? Entonces podríamos evaluar si hace poco o no hace tanto, digamos, hicimos alguna transición sobre algunos modelos más ágiles o estructuras más ágiles y demás, es destilarlos, ¿no? Y ver si esos criterios están alineados, digamos, a la estrategia, ¿no? Que tiene la organización. Y en función de ellos, ver si es que deberíamos hacer algún cambio o no, o a mejoras o no dentro del diseño que tenemos actualmente. Entonces también podría funcionar, digamos, en como que es que en ingeniería inversa, como para repensar, digamos, un poco de cómo estamos armados, estructurados y diseñados. El otro tool que queríamos compartirle, digamos, es un conjunto de principios. Son los principios de diseño sociotécnico de Cherns. Si se acuerdan, el timeline, digamos, es el corte más o menos en los 70, de donde le comienza a dar más forma, digamos, a esta disciplina, y que tiene básicamente unos 9 principios, digamos, sobre los que se podría generar un diseño con la particularidad que sea sociotécnico, ¿no? Un diseño sociotécnico es un diseño que es que no solo piensa en la parte técnica, digamos, del diseño per se, sino piensa en la parte social o más humana del diseño y busca dar como que un balance equitativo entre ambas fuerzas. Entonces, busca que evitemos, digamos, y pasaba sobre todo en la época que es que Chen lo escribe, es una época muy industrial, digamos, que la parte técnica, digamos, de cómo organizar las cosas, de cómo dividir el trabajo y demás, esté basado únicamente en lo técnico, las máquinas, digamos, los procesos, y no piensen en los individuos o las personas dentro de ese diseño. Entonces, en función de eso, se tienen estos 9 principios que pasan por uno, la compatibilidad, digamos, que qué tan compatible es el tipo de diseño que queremos hacer con el proceso de diseño. Es decir, si buscamos un diseño, por ejemplo, con responsabilidades más distribuidas o poder más distribuido, digamos, si nuestro proceso de diseñar es congruente con ese, es decir, que no estamos usando, por ejemplo, un top-down command control, digamos, cuando después buscamos diseñar una organización como más horizontal, por ejemplo, ese es el de compatibilidad. El de especificación mínima nos debe resonar mucho a los agilistas, que es no especifiques más de lo que necesitas, busca el mínimo necesario, digamos, especificar, y deja el resto, digamos, a que es que las personas ya en el rol terminen de llenar los gaps. Busca diseñar lo mínimo porque es que o si no vas a hacer mucho diseño upfront. El segundo es usar este diseño sociotécnico de pensar no solamente, digamos, en la parte técnica, sino pensar en las personas. Y sobre todo hay una parte particular, digamos, que busca apuntalar a este principio, que es una de las cosas que busca el diseño en general es reducir, digamos, las desviaciones, digamos, o controlarlas, digamos, ¿no? Y tiene que ver con errores, cosas que no esperamos que suceda, digamos. Y habla sobre cómo de forma más tradicional uno podría generar como que áreas que controlen, digamos, esto, ¿no? Y en este principio tiene un enfoque mucho más lindo en donde, digamos, que la calidad de las cosas, el control de las cosas esté justo donde ocurre el trabajo. Entonces, si yo hago algo, digamos, que es que yo también tenga la responsabilidad, digamos, y la accountability para poder ver que es que lo que estoy haciendo es de calidad, digamos, antes de dárselo a un cliente. El cuarto tiene que ver con esta multifuncionalidad entre pensar esto de la organización más como un organismo que como una mecánica. También nos debe sonar mucho a los agilistas, digamos, de en lugar de tener, digamos, a la organización diseñada, pensada con muchas piezas en particulares chiquititas, donde hay personas muy especializadas que solamente hacen algo, ¿no? Que tienen el problema de que cuando estamos en un contexto más cambiante, solamente puedo hacer eso en específico y si requerimos otra cosa no lo puedo hacer. Es pensar más en una organización más orgánica en donde varias personas puedan hacer varias cosas y podamos ir adaptándonos mejor. Repaso rápido los otros. La especificación y los límites tiene que ver con cada, por ejemplo, departamento, área y demás, sobre qué tiene control, digamos, y sobre qué no. El flujo de la información tiene que ver con... Ahí se coló el ruido de alguien. El tema del flujo de la información tiene que ver con que los sistemas de información estén diseñados para que la información primero vaya a la persona que lo necesita para tomar una decisión en el acto. Entonces, si por ejemplo hay personas haciendo cierto tipo de trabajo que necesitan información para tomar decisiones en el acto, es priorizar que esa información vaya a ellos a que vaya a otras personas en las que solamente, por ejemplo, las necesitan para ver cómo van las cosas. La congruencia del apoyo tiene que ver con
todos esos sistemas, por ejemplo, uno es el de recompensas que soportan socialmente, digamos, a los individuos, digamos, que están trabajando. ¿Qué tan congruente es este sistema con el trabajo y el diseño del trabajo que estoy haciendo? Y la octava tiene que ver con que es que el diseño no solamente busque satisfacer, lograr el trabajo, sino que le dé a las personas que están dentro de esa organización un buen lugar para trabajar, ¿no? Que les pueda ayudar a crecer, que sientan que su trabajo les ayuda a avanzar hacia donde quieren ir, que sientan que su trabajo además está alineado con lo que quieren hacer en su vida. Y lo último es entender, digamos, que el diseño es un diseño incompleto perpetuamente, que continuamente uno tiene que estar rediseñando y repensando su organización, digamos, para que se vaya adaptando a las necesidades presentes y futuras. Y esos son más o menos los 9 principios de Chen. Algo interesante es que si lo escuchan, digamos, tiene bastante matiz de ágil, podríamos decir, a pesar de que fue escrito en los 70. Y la última, Sí, gracias. La última es una herramienta que aplicable en la etapa de transición, que a mí me gustó mucho, es uno de los modelos voy a decir change management, pero en este caso esta herramienta a mí me parece más que management, tiene otro fin, a mí la utilizo con otro fin. Y es un mapa que, dado una determinada iniciativa en una organización, es un mapa que me permite leer en forma metódica, tener una lectura de en qué estadio está esa organización respecto del cambio. Es una... eh, es del autor Daryl Conner, esta publicación o este concepto está en un libro de Daryl Conner. Vamos a tratar de conseguir algún otro medio para poder compartirlo con ustedes. Después lo dejaremos en el soporte de la conferencia. Pero lo interesante para mí es que es un mecanismo o un mapa, por decirlo de alguna forma, que funciona en forma encadenada y consecutiva. Las etapas se apoyan entre sí. Por supuesto, hay una etapa de preparación del cambio. Hay una etapa de aceptación del cambio que tiene sus elementos y hay una etapa de compromiso con el cambio, de apropiación del cambio, que también tiene sus elementos. Y este modelo reconoce, a diferencia de otros que yo conozco, reconoce que el cambio puede fallar, digamos, ¿no? Que en cada etapa de este cambio podemos tener un resultado no esperado, y que la curva esa que ustedes ven que va subiendo hacia arriba y a la derecha, en algún momento puede interrumpirse eso. El cambio en algún momento puede tener una mala noticia o una no aceptación de las diferentes etapas. A mí me gusta mucho en la descripción de este cambio que ojalá podamos compartirles, que si lo pueden leer van a encontrar muchos componentes humanos en la interpretación y en las lecturas que hacemos en las diferentes etapas y entendimientos de estas bifurcaciones que tenemos. A diferencia del modelo ADKAR, el modelo ADKAR yo lo viví, hasta que entendí este modelo, lo viví como algo más lineal. Digamos, es etapas que hay que cumplir y ya. No viene ese otro modelo ADKAR, estas ramificaciones negativas desde el punto de vista de la expectativa del cambio, ¿no? Y además para mí tiene mucho más componente humano involucrado. A mí me gustó mucho. Bueno, eso. Esta es como cuarta herramienta. Estamos, ¿no? sí. Y antes de cerrar y responder preguntas, vi que varios pusieron alguna pregunta. Los queríamos invitar, digamos, a pensar algún aprendizaje, insight o nueva pregunta, digamos, que se llevan de lo que hemos charlado cortitamente el día de hoy alrededor del diseño organizacional y cómo las personas que estamos en agilidad lo podríamos utilizar.